Raúl, pues saludamos ya a Juan Ruz, director del Día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. José Luis Arranz, muy buenos días, compañero. Buenos días, bueno, pues añadimos a todas las noticias que hemos ido dando dos que apunta el Día de Córdoba, y es que el tránsito, la Hermandad del Tránsito suspende su procesión por primera vez, prevista para el mes de agosto desde la Guerra Civil, y también que la actividad en los juzgados cae un 12% en el primer trimestre del año. Bueno, pues junto a esto, todo lo que hemos hablado, más lo que traen las portadas, José Luis, comenzamos una revista de prensa hoy un poco express. Express, sí, más breve de lo habitual. Bueno, los periódicos, Juan, os dedicáis hoy a las elecciones en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, que es un tema que nos pilla tangencialmente, nos pilla España, lógicamente, pero sí que hay una reflexión que está haciendo todo el mundo de esta traslación, esta especie de primarias que hemos visto tanto en Galicia como en el País Vasco, de lo que pudiera pasar en unas elecciones de ámbito nacional, ¿no? Este triunfo del PP en Galicia, que no ha sido en el País Vasco, parece que el triunfo es más de Feijóo que del PP, el batacazo de Podemos, tanto en Galicia como en el País Vasco, el PSOE que no acaba de rentabilizar el gobierno. ¿Sirve de primaria esto? Bueno, yo creo que más que de primaria, lo que nos sirve es para ver la fotografía en dónde está cada uno en este momento, ¿no? En el caso del Partido Socialista, yo coincido contigo, no acaba de arrancar, ¿no? El gobierno no le acaba de dar ese impulso que necesita todo partido cuando tiene la posibilidad de gobernar, ¿no? También vemos claramente que le está pasando factura a Podemos. Yo creo que toda esa exposición mediática y a veces polémica, buscada en ocasiones y en otras muchas, simplemente por torpeza de gestión, pues le está pasando factura. De hecho, es que en Galicia las mareas han desaparecido, lo hablábamos antes fuera de micrófono. Y luego en el caso del PP, yo creo que aquí se demuestra, salvando la distancia, que PP prefieren los ciudadanos, ¿no? Yo creo que prefieren la moderación de Feijóo al radicalismo o a las posiciones muchísimo más conservadoras y más vehementes de candidatos como Iturgaiz, ¿no? Que, en fin, que yo creo que era un político que estaba totalmente amortizado, que se ha sacado ahí de la manga porque, en fin, parece que Alonso era también un perfil excesivamente poco beligerante con el nacionalismo, y yo creo que aquí se ve que es lo que prefiere el ciudadano, ¿no? Más allá de toda la peculiaridad que tiene el gallego, que no deja de ser muy galleguista a la hora de elegir su gobierno, pero yo creo que eso no lo deja bastante claro, ¿no? El perfil de lo que es esa posición de centro-derecha, que prefiere el ciudadano. Yo creo que está claro el perfil que está claro, y Casado debería de tomar buena nota de eso, porque sus varones desde luego tienen un perfil muy distinto al que no está exhibiendo en los últimos meses, ¿no? Porque aquí venimos hablando ya unos meses de este asunto, más que bipartidismo, hemos pasado de bipartidismo a un bibloquismo. Hay un grupo de centro izquierda, un grupo de centro derecha, de votantes, y los votos se van repartiendo, se distribuyen, se mueven poco los bloques realmente, porque se suman los diputados tanto en el País Vasco como en Galicia. Lo que había antes, lo que hay ahora son lo mismo, se ha movido un poco, la izquierda se ha reestructurado, los votos de Podemos no llegan al PSOE, extrañamente, no han ido al PSOE, han ido más hacia Bildu en un caso o hacia el bloque en otro. Es decir, que el PSOE ni siquiera es capaz de recuperar el voto del centro, que sí lo está haciendo el PP, porque el PP está cogiendo votos de Ciudadanos, está cogiendo votos de Vox, y se está dando todos para él en el caso de Galicia. Y en el País Vasco, el PNV se lleva los votos del PP, de Vox, de Ciudadanos y de otros mundos también para ellos. Pero en la izquierda se supone que el PSOE, que es el hegemónico, no consigue arrancar esos votos. No lo consigue. Pero es que yo creo que en el caso de Euskadi estamos en una situación muy similar a la de Feijóo. Es que el PP de Euskadi es el PNV, o dicho de otra manera, sí. Anoche lo decía, yo creo que un amigo con el que hablaba, un amigo gallego, decía, es que nuestro PNV, nuestro orgullo es Feijóo. Claro. Yo creo que va también un poco en el perfil del candidato del partido en cuestión, ¿no? Y aquí se está viendo que, en fin, Urkullu, más allá de su planteamiento del partido en el que está, o de lo que pueda decir o no el presidente del partido, en este caso Túzar, que es muchísimo más, que es otra cosa respecto a lo que es Urkullu, vemos que es un perfil muy parecido al de Feijóo, en fin, de hombre relajado, hombre prácticamente cuasi de Estado, ¿no? En fin, queriendo ser un poco estadista. Yo creo que esa moderación es la que busca la mayoría del votante. Y la izquierda, pues claro, no acaba de encajar
esos votos, porque normalmente el votante de izquierdas, cuando siente decepción, lo que suele hacer es quedarse en casa, y eso lo sabemos que históricamente ha ocurrido así. Y además curioso porque, porque ahora con este tema, que quiero tocar temas locales también, ni siquiera tiene una marca Podemos. Es decir, Podemos está viendo como cada vez que hay unas elecciones aparece Ganemos en Común, en Común Ganem, la marea de no sé cuánto, en Andalucía, adelante Andalucía, Andalucía para adelante o para atrás. Y al final el votante no sabe quién está votando. Porque es verdad que, bueno, hay una marca que será mejor o peor, cada cual tiene la fortuna que quiere con el nombre, pero es que aquí hay un lío de siglas tremendo. Y al final, a río revuelto, no sabe la gente a quién está votando. Y creo que eso, con tanto marketing que presume la cúpula de Podemos, ahí han fracasado estrepitosamente. Sí, porque yo creo que al principio fue una decisión estratégica desde mi punto de vista acertada de cómo estaba planteada, y es que también tratar de contentar la situación de las periferias, ¿no? Y cuando hablamos de las periferias me refiero no solo a Galicia, País Vasco, Cataluña, también me refiero a Andalucía o incluso la Comunidad Valenciana, ¿no? Las que constitucionalmente son nacionalidades históricas, ¿no? Ellos que yo creo que querían tener esa sensibilidad un poco hacia la periferia, y luego, claro, al final de tener ese gesto a luego lo que se han convertido, que son mareas, distintos movimientos que a su vez se subdividen en pequeños grupos, que a su vez están los anticapitalistas, que dentro de los anticapitalistas están los de Kichi y están los de no sé qué, total, que al final todo eso crea un mare magnum que es verdad que distrae al votante y dispersa un poco ese convencimiento del ciudadano a la hora de apostar por una marca. Una marca, yo creo que un problema que tiene ese grupo a la izquierda del PSOE, de que no existe una marca y es difícil. Yo me costaría trabajo averiguar cómo se va a llamar el partido de Teresa Rodríguez o el de Martina Velarde o el de Pablo Iglesias, si hay otro en las elecciones autonómicas que vengan. No sé por dónde andará, pero es que el Ayuntamiento pasa igual, que si Ganemos, que si Podemos, que si el otro, y no existe la marca, no sabe dónde está una sede, no sabe cuál es la jerarquía, la cúpula, cuesta y mucho. Además con líos de nombres judiciales incluso, que despistan todavía más al elector. Tener un partido como el PSOE con más de 100 años, el PP, un partido con 50 años, que tiene su nombre y que pueden cambiar el logo un poquito, pero que están explotando su marca porque le ha costado mucho trabajo hacérsela. Y aquí, expertos en marketing que no sean capaces de hacerlo, me parece que es un error lamentable y que al final va a acabar un poco como empezó. Hablamos de la famosa curva para abajo, para arriba. El Podemos tuvo un ascenso fulgurante y está cayendo con la misma velocidad que subió. Claro, y además ahí lo estamos viendo también, por ejemplo, en el caso del Bloque, ¿no? Que es un partido también histórico, con muchísimos años, que, en fin... fiel a su logo, claro, fiel a su siempre, que esta chica que ha entrado de candidata ahora, prácticamente la pusieron para sacar de la UCI al Bloque, porque se lo estaban, perdón por la expresión, se lo estaban comiendo las mareas desde el punto de vista electoral, y nos hemos encontrado con que ha sido ella, al final, claro, el que tiene esa sensibilidad hacia el nacionalismo, en fin, hacia cierta idea muy nacionalista o galleguista, pues he dicho, bueno, es que el voto seguro de hace 35 años en esta comunidad es el Bloque, ¿no? Y al final, pues, en fin, se ha vuelto un poco a aquellos tiempos de Beira, ¿no? De esos Manuel Beira, que recordará cuando le tiraba el zapato a Fraga en el Parlamento, que le tiró un zapato desde su escaño a Manuel Fraga cuando estaba interpelándolo, ¿no? En fin, yo creo que se vuelve un poco a eso, porque la gente también se da cuenta que determinada aventura que al final se terminan peleándose unos con otros, no van a ningún lado. Pues ojo a las elecciones siguientes, que se parecen a las catalanas, porque quitando a Esquerra, que sigue siendo fiel también a sus siglas, también centenarias, hay partido de Puigdemont, partido de Marta Pascual, también ha anunciado otro partido, más el PDeCAT, o sea que va a haber otro lío ahí de siglas. Yo creo que no acaban de enterarse de que la gente no quiere tanto invento, tanto experimento, tanto... Sí, yo creo que sí, además en el PDeCAT y todas estas corrientes de Puigdemont tendrán que aprender también de lo que ha pasado en Galicia y en Euskadi, ¿no? De que todo ese mare magnum al final lo que hacen es confundir a la gente, porque en tiempos de inseguridad la gente quiere seguridad, y bueno, desde aquí de Andalucía a partidos como Esquerra o el Bloque nosotros los podemos ver como lo veamos desde aquí, tenemos nuestro derecho, pero no olvidemos que son partidos centenarios en algunos casos, con una historia detrás, que no creo que no son sospechosos de nada, porque nunca han ocultado nada de cuál es su ideario y demás, que al final es lo que la gente quiere, ¿no? Sí. Otra cosa es que estamos de acuerdo o no,
pero yo siempre he dicho, es que el republicano nunca jamás ha engañado a nadie, ¿no? Siempre su ideario ha sido muy claro, lo ha mostrado, lo ha enseñado y si la gente lo ha votado, pues bien. Sí. Hay varias tendencias en Esquerra, según que gobierne uno u otro, o sea, esté en el partido uno u otro, es verdad que ha sido más hacia el independentismo o más hacia el regionalismo, pero sí que es cierto que son el mismo partido de Tarradella, el mismo de toda la vida. Bueno, por cosas locales, que estamos casi fuera de hora. Decía Mar, tenéis vosotros hoy en la portada el tema del ataque judicial, que se incrementa. Es decir, la actividad se reduce, lógicamente, con el efecto de la pandemia, y a pesar de que luego siempre se anuncian planes de choque y planes de tal, el ataque judicial es importante. Seguimos viendo cómo se siguen citando vistas pues con 2 años de plazo. Algo que para el administrado no es comprensible, que tenga que estar un par de años. Hemos visto esta última semana el juicio de la operación Fénix, 14 años por una sentencia. Vimos hace unos días también como juicios que van apareciendo, prescriben porque no son capaces la justicia, el sistema de averiguar, bueno, a veces incluso ni destruir la causa, que prescribe antes de destruir. Creo que aquí hace falta una revolución en la justicia. Sí, yo creo que ya se dio un paso con el anuncio el otro día, que, en fin, perdón por la inmodestia, pero adelantamos nosotros en el día de que habría un nuevo juzgado de lo social, ¿no? Yo creo que esto solo se resuelve así, creando nuevas oficinas judiciales, nuevos juzgados y que se pueda atender todas estas cuestiones, porque muchas veces es verdad que, y lo hemos hablado en la tertulia alguna vez que otra, estos macrojuicios, lo que duran, que al final, en fin, son más mediáticos que otra cosa. También hay que tener en cuenta la complejidad de los mismos y puede ser que se alarguen. Pero luego si nos bajamos al día a día, a la cotidianidad, a cosas que nos ocurren, no sé, el otro día me comentaba una de nuestras columnistas, que es abogada, que para un simple caso de separación o de divorcio se puede emplear ahora mismo, en la situación actual, entre 3 o 4 meses si no hay acuerdo entre las partes. Me parece un poco que eso no puede ocurrir. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto lo que muestra es que necesitamos más personal, pero también más órganos judiciales, o sea, muchísimos más juzgados y jueces que sean los capaces de desatascar todo este proceso, ¿no? Bueno, no sé, la intención, supongo que del Ejecutivo, como siempre, es acelerar el proceso, pero los sindicatos ahora vuelven a protestar, como siempre, de exceso de carga, de que no se refuerza en verano y al mismo tiempo pues estamos viendo cómo se atrancan proyectos, por ejemplo, de justicia de Lucena también sí que ha atrancado aquello, ¿no?, hace mucho tiempo. Sí, bueno, ahí están, claro, están pendientes de una obra, de una reforma. Ya se ha anunciado la licitación del proyecto, pero bueno, ya sabemos que todos los trámites administrativos, con lo cual nos vamos a encontrar con que... falta de impulso. Sí, yo hay un matiz en lo que has dicho de los sindicatos, que yo creo que ellos, con la boca pequeña, lo han dicho algunas veces, pero que se ha demostrado. Durante algunos tiempos, o algunos años atrás, cuando ha habido atascos puntuales, el trabajo, el abrir las oficinas judiciales por la tarde ha desatascado mucho. Tal vez deberíamos de plantearnos en esta sociedad actual, donde podemos teletrabajar, podemos hacer muchísimas cosas, donde tal vez habría que extender un poco más el horario de apertura de los juzgados, que recordemos son excesivamente metódicos, que en la Ciudad de la Justicia se cierra a las 3 de la tarde el viernes y hasta el lunes lo de guardia y poco más. Pues no sé, tal vez por ahí hay herramientas y hay una vía de trabajo para mejorar el servicio. No sé, una propuesta que... Sí, porque probablemente vaya por ahí la solución a ampliar el número de trabajadores, o que trabajen más horas los que hay, lógicamente retribuyéndole lo que le corresponda. Bueno, y como estamos fuera de hora ya, el tema de las mascarillas. Hoy va a llevar el Gobierno, la Consejería de Salud y Familia va a llevar al Comité Médico, técnico médico le llaman, ¿no?, sí, la propuesta de hacer obligatorio el uso de las mascarillas. Se supone que le dirá que sí, se supone que mañana, que es martes, irá al Consejo de Gobierno, se supone que mañana, el miércoles, aparecerá publicado en el BOJA, con lo cual mascarillas obligatorias para todos los andaluces. Yo creo que era algo que se veía de venir, como decía el jutro. Se veía de venir, que diría un cartizo, ¿no? Yo creo que era evidente que, a la vista de las decisiones que se estaban tomando en otras comunidades autónomas, Extremadura mismo la adoptó la semana pasada, creo, ¿no? Sí. Está en Cataluña, Extremadura y Aragón, Aragón y Baleares. Y Baleares, exactamente, claro. Baleares. O sea, yo creo que era evidente que todo era una cuestión de tiempo. Y claro, las demás irán cayendo detrás, una detrás de la otra.
Yo de todas maneras, el uso de mascarilla a mí me parece bien. Hoy mismo cuando venía hacia aquí me he fijado por la calle y he tenido la sensación, pero vamos, no deja de ser una sensación de que había más gente con mascarilla de lo habitual, ¿no? En una zona, en la zona del centro, pero no sé, igual es una percepción. El 85% de los españoles usa mascarilla de manera habitual, o sea, queda ahí ese 15% que a lo mejor ahora con esta obligatoriedad se animan a... Sí, pero es que hoy había quien creía que hoy era obligatorio ya en Córdoba. Claro. Ha habido quien pensaba que empezaba ya hoy, porque se anunció el fin de semana y empezó, bueno, pues el lunes obligatorio. El lunes será, de hecho se ha anunciado como el lunes será obligatorio, no, el lunes llevará la Junta de Andalucía la propuesta para que sea obligatorio en el momento que se publique en el BOJA, lógicamente. Claro. Y luego ha habido pistas previas, ¿no? Porque más allá del anuncio que se precipitó un poco el domingo en esta visita a Ceuta, poco habitual que se haga en Ceuta un anuncio de este tipo, perdón, el sábado, nosotros mismos también en nuestra edición del domingo ya contábamos este informe interno que tiene Salud, que ha hecho para los centros educativos, ¿no? Y ahí ya dejaba caer que sería conveniente que los alumnos, tanto para ir a clase, que es evidente, pero en algunas clases donde haya se entrecrucen con otros alumnos de otros grupos e incluso en los recreos, que sería conveniente y recomendable el uso de la mascarilla, con lo cual yo creo que blanco y en botella, un informe que era del día 5 de julio, creo, aproximadamente, era evidente que tarde o temprano iba a llegar. Lo que parece que, y aquí con esto terminamos, sí que va a acabar llegando también, lamentablemente, será un confinamiento. Se están yendo de las manos algún rebrote, por ejemplo de Granada, parece que la cosa está bastante descontrolada allí, y yo no sé hasta qué punto vamos a terminar el verano, no con confinamiento como el que conocimos en marzo, afortunadamente, pero sí con un confinamiento selectivo. Sí, yo creo que los confinamientos selectivos van a llegar. Lo que sí me temo es lo que ha ocurrido, por ejemplo, esta mañana ya en Lleida, donde se ha acordado por parte de la Generalitat un confinamiento de toda la zona de la capital, pero ya ha habido quien se ha ido al juzgado y el juzgado ya ha paralizado el confinamiento. O sea, como empecemos con el problema competencial, al final, no sé, vamos a tener que volver al estado de alarma, porque claro, son decisiones que corresponden a un gobierno cuando está en estado de alarma, con lo cual ya hay por ahí un juez, o dos, o tres, o los que haya, que ponen en cuestión de que eso se pueda hacer. Es decir, lo primero que habrá que delimitar es si nuestra Consejería de Salud, nuestro presidente de la Junta, quien sea, tiene la capacidad legal de decir, pues, por ejemplo, una ciudad como Córdoba o un municipio como El Guijo, me da igual, que es el más pequeño de Córdoba, o Fuente la Lancha, con 200 habitantes hay que confinarlo. Yo creo que eso es lo primero que hay que clarificar, y a partir de ahí yo creo que es evidente que esas situaciones van a llegar. Yo en el caso de Córdoba, José Luis, y antes con Nacho cuando estaba dando los datos, una lectura muy rápida, hemos tenido un positivo en 14 días y ahora hemos tenido 8 en 3 días. Ahí lo dejo a la espera de lo que nos digan hoy el parte del mediodía, ¿no? Lo que ha dicho la juez de guardia de Lleida es que la Generalitat puede confinar a una población, pero no puede obligar a alguien que se quede en su casa, porque eso es una limitación de un derecho fundamental y eso lo hace solamente el Estado con un estado de alarma, no puede hacerlo la Generalitat. Creo que ese es el problema, que criticamos mucho a Pedro Sánchez con tanto estado de alarma, pero algo de razón tenía cuando ese tipo de limitación a un derecho fundamental como el de salir de tu casa no se puede dictar por una Consejería de Salud, que es lo que ha dicho la juez de guardia, a espera de que se recurra o no, supongo que recurrirán, porque ha sido una cosa. De todas formas, volvemos a lo de siempre, apelamos a la responsabilidad. Sí. Si las autoridades están recomendando, aunque no tengan autoridad para ello, un confinamiento, oye, vamos a quedarnos un poquito más en casa, vamos a intentar cumplir con nuestra parte en todo esto, que es intentar mantener distancias, llevar mascarilla y salir para lo justo. Tampoco tenemos ahora que estar todo el día en la calle. Vale dinero, ¿eh? Dejar aquí en su casa vale mucho dinero, y eso también es como, yo te digo, no salga de tu casa porque no puedes, pero bueno, hay alguien, en fin, eso tiene una serie de mecanismos también de compensatorios, ¿no? Porque no se trata solo de quedarte en casa, sino que hay que ir a trabajar. No, pues claro, por supuesto, digo, quedarnos en casa en la medida de lo posible, claro, no salir por salir. Oye, pues si vas a salir por salir, quédate en casa unos días, que veamos cómo evoluciona, yo Mar, mira, hacía una reflexión con los compañeros este fin de semana. Coincido contigo en que apelen a nuestra responsabilidad, que nos pidan que seamos responsables, perfecto. Somos los primeros que, yo lo escribí este domingo, no me he encontrado con nadie que no me dijera, uy, qué sorpresa, hay rebrotes, todo el mundo sabía que iba a haber rebrotes, no me he encontrado a nadie que haya dicho lo contrario. Pero sin embargo, vamos a ser también un poco más allá, me piden responsabilidad a mí como ciudadano y la acepto y la asumo, pero también lo tienen que hacer las autoridades. Ahora, si estamos viendo, tú has hablado antes del número de rebrotes donde se están produciendo, curiosamente en Málaga y en Granada.
curiosamente, las dos zonas que adelantaron el paso para que en Andalucía estuviéramos todos iguales, porque todos teníamos que estar en el mismo nivel. Pues no, ya vemos que esa decisión, acertada o no, se tomó en su medida, tenía una justificación. No, también hay rebrotes importantes en Almería, y Almería junto a Huelva han sido dos de las provincias que mejor han llevado de la crisis del coronavirus en toda Andalucía. Pero en el momento en que se han abierto las fronteras, son zonas de paso donde vienen muchos trabajadores, no por el hecho de que sean inmigrantes o no, sino porque hay mucho movimiento de trabajadores que van de mucho tránsito, pues también se sabía o era previsible que esas cifras tan bajas en dos provincias con tanto movimiento de trabajadores no eran normal, y entonces se ha llegado a eso. Pero en el resto yo creo que era evidente que cuando los técnicos del Ministerio decidieron de que no estaban preparadas para estar a la misma, y aquí era aquello, os acordáis que se calificó como un ataque a Andalucía. Sí. Pues entonces, por Dios, yo pido que echemos toda la pelota al suelo, pero primero también las instituciones, son los que tienen que tener más, también un poco más sentido común, que no es el más común de los sentidos, a la hora de tomar decisiones y de pedirnos responsabilidades a los demás. Actúen también ustedes con la misma, al menos con la misma responsabilidad que estamos actuando la mayoría de ciudadanos. Vamos, y lo dejo ahí, sé que es un debate muchísimo más amplio, pero sí, que habría que analizar, ¿no? Para el que no tenemos, por desgracia, mucho tiempo, y ha sido una revista de prensa un poquito más corta, así que agradecemos tu presencia, Juan Ruz, una semana más. Hemos cambiado en esta ocasión el martes por el lunes, así que la semana que viene seguiremos comentando actualidad, prometemos que con más tiempo. Bueno, muchas gracias. Un placer, y como siempre estar aquí, y aquí estaremos cuando nos demandéis. Gracias, José Luis. Mañana continuamos y ampliamos todo mañana esto. Seguimos, mañana. Muy bien, nosotros antes de marchar.